Hola, bienvenidos de nuevo a todos, soy Gostilian, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tutorial, el tutorial de Furion Midway de Dracoideas. Espero que os sea útil, así que sin más dilación vamos a la mesa. Pues empezamos viendo los componentes del juego. Como veis tenemos aquí una serie de tableros que nos van a servir para distintas cosas. Tenemos el tablero principal, donde se van a ir moviendo tanto la flota de portaaviones japonesas como la flota de invasión, además de la flota de portaaviones del americano. Es el mapa, digamos, más estratégico, si lo queréis llamar así. Y tenemos la isla de Midway. Además, en el tablero principal, pues tenemos los tracks de la fuerza de invasión de Midway, el track de la guarnición de Midway, tenemos el track de operaciones aéreas y los turnos, los 3 turnos de día, el turno de noche y los 3 turnos del día siguiente. Estamos hablando del 4 de junio y del 5 de junio, que es cuando transcurrió la batalla de Midway. Tenemos también el tablero de portaaviones japonés, que lo tenemos aquí junto con los aviones que ahora mismo están o sobrevolando los portaaviones o en la cubierta o en el hangar. Y lo mismo tenemos del americano, que lo tengo aquí un poquito más salido de pantalla para que se vea bien, pero básicamente es lo mismo. Después tenemos los grupos aéreos, que esto va a representar en el tablero un conjunto de aviones que vamos a tener apilados aquí. Y tenemos también para los americanos la isla de Midway. He de deciros que esto, bueno, lo vamos a tener en esta zona y durante la partida vamos a tener estas hojas de referencia que nos van a salir también de pantalla. Las vamos a colocar delante de toda nuestra información para que el enemigo no nos la vea. Ahora, de cara al tutorial, pues evidentemente no lo voy a utilizar, pero que sepáis que se utiliza la pantalla para nivel de guerra, ¿no? Para que el rival no sepa exactamente qué es lo que tenemos. Tenemos también cartas. Como veis, bueno, el americano va a empezar con 2 cartas y el japonés va a empezar con 3. Y vamos a tener cartas para el americano, que solamente va a poder usar el americano. Cartas para el japonés, que solamente va a poder usar el japonés. Y cartas mixtas, que van a poder utilizar tanto el uno como el otro. Al principio vamos a repartir cartas neutrales y americanas al americano y cartas solo japonesas al japonés, pero después vamos a mezclarlas todas. Y entonces se puede dar la circunstancia de que robemos una carta del rival y que no la podemos usar. No vamos a tener esa acción como carta, pero vamos a tener la información de que el rival no tiene esa carta, ¿vale? No son muchísimas cartas, así que será fácil con algunas partidas pues memorizar qué cartas tenemos en juego siempre. Y esto sería un poquito los componentes del juego. Vamos a ver la secuencia de juego, como veis la tenéis en la pantalla de cada jugador. Entonces, vamos a tener 7 partes del turno. Primero, la declaración de ataque a Midway. Esto significa que el japonés va a tener que declarar si va a realizar un ataque a Midway este turno o no. Si no lo dijera o si dijera que no, no puede atacar Midway en la fase de turno que corresponde. Segundo, planificación de movimiento USA. En este caso lo que va a pasar es que el jugador americano, utilizando los códigos que hay en el mapa, fijaros que cada columna tiene una letra y cada fila tiene un número, pues va a definir, ¿no? En el primer turno vamos a tener que definir por dónde salimos. El americano va a salir de las 3 columnas de cualquiera de las 3 columnas de la derecha. Entonces, por ejemplo, si sale de G3 y va a E2, va a escribir en un papelito, en un mensaje de WhatsApp a nuestro rival, siempre y cuando no lo lea, vamos a poner G3, F3, E2. Entonces, cuando toque, vamos a hacer el movimiento. Vamos a mostrar el movimiento, ¿vale? Digamos que para simular la niebla de guerra vamos a apuntar en un papel y lo vamos a ejecutar después del japonés. Porque como veis, el siguiente movimiento es el movimiento japonés, que simplemente pues va a tomar su flota y la va a mover. La va a mover 2 posiciones. El movimiento, igual que el americano y el japonés de los portaaviones, son 2, ¿vale? Entonces va a mover el japonés simplemente 2 casillas. La flota de invasión, veréis que lo que tiene es movimiento 1. Entonces, cuando tenga las 2 flotas en japonés, va a poder mover los portaaviones 2 y la flota de invasión 1 posición. Entonces, después se va a producir el ataque a Midway, que después lo explicaré junto con el resto de ataques. El movimiento USA, vamos a enseñar el papel y vamos a ejecutar las instrucciones que pusimos en el papel. Y después vamos a realizar la búsqueda, que veremos a continuación. Finalmente acabaremos con las operaciones aéreas, que digamos es el cuerpo del juego, que es cuando vamos a estar atacando con los aviones y moviendo los aviones dentro de los portaaviones y tal. Pero ahora a continuación vamos a ver la fase de búsqueda y después ya las operaciones aéreas.
La búsqueda lo que va a hacer es determinar de cuántas operaciones aéreas vamos a disponer durante este turno. Entonces, aquí tenemos que hacer una cosa. Ver el valor de búsqueda de cada una de las flotas y de Midway y hacer el cálculo, y entonces marcar las operaciones aéreas que nos tocan con un máximo de 4. Voy a mover un poquito el tablero porque me interesa que veáis Midway también, en este caso. Pues mira, vamos a comenzar calculando la japonesa. Como veis en la fantástica pantalla de jugador vamos a tener esta información. Como veis la flota japonesa es Kido Butai, tiene un valor de búsqueda 6 que afecta a las dos fichas. Siempre vamos a tomar de los valores que nos va a dar resultado a las dos fichas el de mejor valor. Entonces en este caso es un 6, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo? Pues tenemos que restar al 6 la distancia. Entonces en este caso hay que calcularlo siempre hacia flota, ¿vale? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 6 menos 4, 2 operaciones, con lo cual el japonés se pondría 2 operaciones a realizar. ¿El americano cuánto tendría? Pues en este caso tendríamos que calcular dos cosas. Porque como veis la fuerza operativa tiene 7 y Midway tiene 8. La fuerza operativa que tiene 7 está a 4 de distancia, 7 menos 4 sería 3. Midway que tiene 8 está a 1, 2, 3, 4. 8 menos 4 sería 4. Como Midway tiene un valor más alto que es 4, vamos a poner que las operaciones aéreas del americano es 4. Siempre el máximo es 4. Esto tenéis que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces va así, calculamos la distancia a la flota enemiga, colocamos las operaciones aéreas y colocaríamos las operaciones aéreas que podemos realizar durante el turno y a continuación ya empezaríamos con las operaciones aéreas propiamente dichas. Si hubiéramos atacado Midway, es importante tener en cuenta que se ataca Midway antes. O sea, en la secuencia de turno, justo después del movimiento japonés es cuando vamos a atacar a Midway. Después explicaré la mecánica del ataque a Midway, que es muy parecida a la del resto de portaaviones. Pero si lo hemos hecho, tenemos que tener en cuenta que si estamos a distancia 2 o menos de Midway, vamos a tener vamos a gastar solo una operación aérea. Si estamos a más distancia, con un máximo de 5, porque tenemos que estar a menos de 5, veis que pone rango de ataque, para poder realizar el ataque, pero estamos a más de 2, entonces vamos a tener que gastar 2 operaciones aéreas. Entonces, en el momento que cobramos las operaciones aéreas, tenemos que decir, hey, este turno he atacado Midway, y le he atacado desde lejos, con lo cual pierdo 2 operaciones aéreas. El japonés ya no podría hacer operaciones aéreas porque previamente ya ha hecho el ataque a Midway. Entonces no os liéis, no busquéis las operaciones aéreas cuando hagáis el ataque a Midway porque no las habréis cobrado aún. Digamos que es como un pago por adelantado que después vais a tener que, bueno, al revés, justo es un pago en diferido. Vais a hacer el ataque a Midway y después cuando cobréis las operaciones aéreas le vais a dar, las vais a pagar. Y hasta aquí esta parte, vamos a lo que son las operaciones aéreas, que es el cuerpo del juego. Pues comenzamos la fase de operaciones aéreas. Aquí vamos a tener que vigilar la iniciativa, o sea, decidir la iniciativa cada vez que se vaya a ejecutar una operación aérea. ¿Qué significa eso? Que no vamos a ir turnándonos el americano-japonés, sino que vamos a tirar los dados y en función del resultado va a jugar uno o el otro. Y cuando acabe esa operación aérea, se volverán a tirar los dados para ver quién vuelve a jugar. Evidentemente, cuando uno llega a hacer operaciones aéreas, ya el otro puede jugar libremente las que le quedan. No hace falta tirar dados. Entonces, ¿cómo funciona? Tiramos cada uno un dado de 6 caras, se suma cada uno el resultado de las operaciones aéreas restantes y el resultado es la iniciativa. En caso de empate, manda el resultado del dado. Perdón, en caso de empate, manda las operaciones aéreas restantes. Si tuviéramos las mismas operaciones aéreas y empatáramos, se vuelven a tirar los dados. Entonces, por ejemplo, tiramos estos dados, un 5 y un 6. 5 más 4, 9. 6 más 8, 6 más 2, 8. Se consumiría una operación aérea y el americano realizaría su operación aérea. Siguiente, acaba de hacer la operación aérea, tiramos de nuevo. 5 y 5. El americano sacaría 8, el japonés 7, con lo cual el americano jugaría otra operación aérea. Volvemos a tirar. 1 y 1. En este caso serían 3 y 3, con lo cual se tendría que volver a repetir la tirada. Tiramos otra vez, vuelve a tirar el americano. Como habéis hecho el americano 3 seguidos, ¿vale? Porque ha tenido suerte con los dados. Y aquí, a partir de aquí, pues ya mirad. Pues joder, el americano volvería a tirar 4 más 1, 5, 2 más 2, 4. Pero a partir de aquí, ya las otras dos operaciones que le quedan al japonés las haría seguidas. Pues vamos a ver en primer lugar de las operaciones aéreas la gestión que tenemos que hacer de
de los aviones en los portaaviones. Aquí tenemos una diferencia importante entre los japoneses y los americanos de cara al retorno de los aviones, que ahora os explicaré. Entonces, como veis, en los tableros hay unas líneas que nos indican cómo se pueden mover los aviones dentro de todo el entorno del portaaviones. Cuando hagamos una operación aérea, los aviones se hagan en un grupo de aviones y vuelvan, van a volver siempre por retorno 2 o retorno 1 en función de cuán lejos han ido a hacer la operación aérea. Pero voy a poner una situación un poco así extraña para que veáis un poquito cómo va a funcionar el asunto, ¿vale? Os explico las zonas. El hangar es donde están almacenados los aviones y donde tienen que llegar los aviones cuando vienen de retorno, ¿vale? Tienen que repostar, tienen que reparar, etcétera, etcétera. Entonces, primero van a llegar al hangar. Después tenemos la cubierta del portaaviones, que como veis tiene dos espacios y los aviones tienen que estar en cubierta para poder despegar y salir volando. Si no están en cubierta, al principio de operación aérea no van a poder salir volando. Y después tenemos el CAP, que es la zona de defensa del portaaviones. Son aquellos aviones cazas, aquellos cazas que están sobrevolando el portaaviones para controlarlo. Aprovecho para explicaros. Esto es un caza, ¿vale? Veis que los números, este número de aquí, el 3, significa el valor de ataque y este es el valor de movimiento. Como veis, el 3 está en color rojo, ¿vale? No tiene un fondo blanco ni ningún color. En cambio, estos de aquí tienen el 3 de color blanco con un fondo rojo. Estos son bombarderos. Este y este serían bombarderos. Hay una diferencia entre estos dos, que este, como tiene una bombita arriba, es un bombardero de picado y este no, este es un bombardero normal. Esto lo tendremos en cuenta después de cara al combate. Entonces, en el CAP siempre tienen que haber cazas, porque los cazas van a atacar al resto de aviones y los bombarderos solamente van a servir para atacar a los portaaviones o a Midway o a los aeródromos, ¿vale? Siempre vamos a atacar objetivos que estén en tierra o en el mar. Dicho esto, cubierta para despegar, hangar, es donde llegan o donde puedo tener almacenados todos los aviones que pueda. Ojo, en el portaaviones como máximo puedo tener 5 aviones en cada uno de los portaaviones, tanto en americano como en japonés. Zona del CAP, donde vamos a tener los aviones defensivos, que van a defender de los ataques, en este caso de los americanos. Entonces, en mi operación aérea, ¿qué es lo que puedo hacer? Con todos simultáneamente, se va a mover. Entonces, hay un movimiento obligatorio que está en amarillo, que es el del retorno. Estos no pueden quedarse ahí flotando, tienen que ir volviendo. Entonces, este va a volver como veis la flecha, va a volver a uno de los portaaviones. ¿A cuál va a volver? Va a volver al A, o sea, a la calle. En el caso de que la calle esté dañado, que tenga, por ejemplo, una pista dañada, puede elegir volver a otro portaaviones del mismo grupo, ¿vale? Pero en caso de que no estén dañados, va a tener que volver siempre a su portaaviones. Esto con los americanos no es así. Los americanos pueden volver a cualquiera de los portaaviones, independientemente del que tengan asignado inicialmente. Y además, si el grupo operativo, si la flota está a 1 o 2 hexágonos de distancia de Midway, pueden aterrizar incluso en Midway. Y desde ahí, pues, hacer operaciones de vuelo sin problema, ¿vale? Utilizar Midway. Como veis, os lo pongo por aquí. Midway funciona de una forma similar. Tiene un CAP, tiene un hangar, tiene retorno 1, tiene retorno 2 y retorno 1, ¿vale? Funciona de una manera similar. Además, los valores de búsqueda los tenéis aquí también impresos para cuando tengáis que hacer la búsqueda, que lo sepáis. Vale, entonces, este movimiento, por ejemplo, sería obligatorio. Este avión está volviendo y este pasa aquí y ya está en el hangar. Ojo, no podéis mover dos veces en una operación aérea un avión, ¿eh? No podéis hacer pom, pom. No, solamente se va a mover una casilla. Del hangar, por ejemplo, este que no se ha movido, se podría mover a cubierta. ¿Veis que tiene una flecha para moverse a cubierta? No se puede mover directamente a ningún otro sitio, tiene que ir primero a cubierta. Y este, por ejemplo, que estaba ya en cubierta, podría ir al CAP si fuera un caza, o podría lanzarse a una operación aérea afuera. ¿Vale? Con este pasaría lo mismo porque también estaba en cubierta. Y los que están sobrevolando pueden bajar a cubierta o pueden ir directamente al hangar. ¿Veis? Tenemos esta flecha que permite las dos direcciones y esta flecha solamente permite ir directamente al hangar. Esto sería básicamente. Entonces, grupos aéreos.
yo cuando lanzo los aviones se van a formar en grupos aéreos. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es asignar un grupo aéreo. Por ejemplo, este lo pongo aquí y este lo pongo aquí. Imaginaros que he lanzado más aviones, ¿vale? Que he lanzado también este caza y este va a ir con este. El americano solamente puede hacer, los grupos aéreos solamente pueden estar conformados por aviones que han salido desde el mismo portaaviones. Digamos que la operación aérea se monta desde el portaaviones, no se puede montar en el aire, pero los japoneses podían montar las operaciones aéreas una vez en el aire. O sea, una vez estaban en el aire, montaban los grupos. Con lo cual, los japoneses, incluso saliendo los tres aviones de diferentes portaaviones, podrían sacarlos así o podrían mandarlos todos juntos. Entonces harían esto. Además, irían todos juntos en el mismo ataque. Además, tanto el americano como el japonés pueden sacar un grupo más vacío, que esto es para despistar al rival, ir moviendo los dos grupos para que el rival no sepa cuál es el bueno, cuál es el malo, o si son todos buenos o no lo sabe, no tiene esta información. Porque esto va a estar en el tablero y esto de aquí va a estar tapado por nuestra pantalla. Solamente vamos a revelar la información cuando entremos en combate. Y esta es la primera parte de la operación aérea. Bueno, como veis en el mapa ya he puesto los grupos aéreos conforme salen del portaaviones japonés. Entonces aquí pueden haber dos situaciones. Primero, que la flota enemiga esté a 2 o un hexágono de nosotros. En este caso, directamente moveremos al enemigo y realizaremos el ataque. Después explicaré cómo se resuelven los ataques. Pero en el caso de tener un objetivo más lejano, recordad que no podemos atacar Midway en esta fase, porque tiene que ser en la fase de ataque a Midway. ¿Vale? De todas maneras os explicaré cómo se resuelve, que es parecido. O sea, al final tenemos que hacer un grupo aéreo y moverlo hacia Midway, pero tenemos que hacerlo en la fase que corresponde. Entonces, en este caso, por ejemplo, haríamos 1, 2, como máximo podemos desplazarnos 2, pues representa que hay un movimiento de despegue y después 2 más. Y este, por ejemplo, aquí. Y aquí acabaría la operación aérea si ya hemos hecho todo lo demás, porque no llegan. ¿Qué pasa? Imaginaos que es el siguiente turno. Si yo en el siguiente turno, por lo que sea, en la siguiente operación aérea, no soy capaz de llegar a la flota enemiga, automáticamente el grupo vuelve. Vuelve a retorno 1. ¿Qué pasa? Nos va a interesar llegar, normalmente. Entonces tenemos que fijarnos en los aviones que tienen un valor de movimiento. Lo que os decía antes. El valor de la derecha. Este tiene 3, este tiene 3. Y a ver si encuentro uno de valor 2. Hay algunos de valor 2. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos este de la flota de Midway que tiene 2 de movimiento. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a permitir movernos 3 hexágonos. Pero si uno de los aviones del grupo es más lento, pues tenemos que hacer caso al más lento del grupo. Entonces, en este caso, pues movería, por ejemplo, primero el 1, que es el que tiene realmente atacantes. Lo movería 2, ¡pum! Y entonces haría todo el combate este. Cuando resolviera este combate, movería el siguiente grupo aéreo y resolvería este combate. Evidentemente, dentro del combate os explicaré cómo es el retorno, ¿vale? Ya tendríamos que hacer el retorno y tal. Y resolveríamos este combate. Esto sería otra operación aérea. Al mismo tiempo que hacemos esta operación aérea, hacemos también lo del portaaviones, ¿eh? Si tenemos cazas en retorno, los movemos y tal. O sea, en cada operación aérea lo movemos todo, lo que tengamos. Y esto sería muy resumido lo que es la parte del movimiento. Recordad que no pueden estar más de 2 turnos volando, ¿vale? O sea, más de 2 operaciones aéreas. Tiro la primera operación aérea, se mueve aquí. La siguiente operación aérea que juego ya van a atacar. Si no pueden atacar, pues tienen que volver. Pues vamos a empezar con el ataque. Como veis, hemos llegado con esta ficha a la Fuerza Operativa Americana. La descartamos y entonces ya enseñamos los 3 aviones que vienen. Y el enemigo nos enseña cómo están sus divisiones. En este caso, el jugador japonés elige qué división ataca. Pero, una vez elegida la división, tienen que ver si realmente los pilotos cumplen las órdenes o no. Aquí pasa una cosa, que los japoneses tiran un dado rojo y si sale de 1 a 3 cumplen con la orden. Y el americano tira un dado azul. En el caso de que atacara el americano, tiraría su dado azul. Y en el caso de que saliera un 6, atacarían sus aviones a la otra división. O sea que el japonés es más fácil que desobedezcan las órdenes. Entonces en este caso tiramos el dado, si sale un 5, pues atacarían a la otra división. Vamos a imaginar que al final atacan a esta división americana. Vamos a suponer. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa?
el americano debe decidir cómo intercepta a estos tres aviones que están atacando. Tiene dos cazas, entonces puede elegir defenderse con un caza o puede elegir defenderse con los dos. En este caso sabe que hay otro escuadrón de aviones que seguramente que se van a dirigir para atacar. Y tiene la duda si es un señuelo o no. Si no es un señuelo, enviaría a los dos cazas. Si no es un señuelo, quizás reservaría uno para la otra fuerza. En este caso, el americano lo que hace es prefiere ser prudente y manda solamente a un escuadrón de cazas a defender este ataque, porque no sabe lo que tiene en el otro lado. Entonces, en primer lugar, sería el defensor el que tiraría dados para ver si impacta. ¿Cuántos dados tiraría? Pues como veis, los aviones tienen un paso y un segundo paso. O sea, hay que dañarlos dos veces para quedar destruidos. Entonces, esto afecta también al ataque, porque representa que tenemos más aviones operativos. Entonces, en este caso, el americano tiraría dos dados porque tiene dos pasos. Este y este. Entonces, tiraría dos dados. Además, el factor de ataque es 3, con lo cual tendría que sacar un 3 o menos para impactar. Tira los dos dados y mira, saca un 4 y un 1. Esto significa que falla uno de los ataques y el otro entra. Entonces, el jugador japonés elige dónde le impacta. En este caso, el japonés decide que quiere hacer todo el daño que pueda y se lo aplica al caza, con lo cual el caza pierde un paso. La siguiente fase es que la escolta, que es este caza que está escoltando a los bombarderos, devuelve el daño. Entonces, en este caso, el japonés solamente tiraría un dado, porque ya solamente le queda un paso a esta escuadra. Y lo mismo, iría a 3 o menos. 3, justo le impacta, pues le haría un paso al americano. Una vez superada esta primera fase, los bombarderos ya van a atacar. En este caso ya eligen libremente cómo se asignan para atacar a los portaaviones. En este caso, en lugar de separarse, podrían elegir cada uno un barco o ir los dos al mismo portaaviones. Pues los dos van, por ejemplo, al Enterprise. Antes de realizar el ataque, se realizaría la defensa antiaérea. Representa que los portaaviones pues, tienen defensa antiaérea y pueden defenderse. Se tirarían siempre dos dados de defensa antiaérea. Y en el caso de salir un 1, cada uno sería un impacto. Como ha sacado un impacto, le daría la vuelta a uno de los bombarderos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. En el caso de Midway, hay que mirar la guarnición y dividirla por la mitad, redondeando hacia arriba. Entonces, el número que nos dé es el número de dados que tiramos, en el caso de que sean ataques a Midway. En el caso de ataques a la flota de invasión de Midway, lo mismo, ¿vale? No se tiran dos dados, sino que se coge la fuerza que tenga, se divide entre dos, se redondea y se tira ese número de dados. Y se sigue impactando igual. Entonces, estos ya han recibido fuego antiaéreo, ahí atacarían. ¿Cómo atacarían? También por el número de pasos. En este caso serían 2 y 3, 2 pasos y un paso. Aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, bueno, con varias cosas, que tenemos tipos de bombarderos diferentes. Pongo aquí uno más para que lo veáis. Esto es un bombardero normal y esto es un bombardero de picado. ¿Qué pasa con los bombarderos de picado? Lo tenéis en la pantalla de jugador, cómo se tienen que aplicar los daños en ese caso. Entonces, como veis, los bombarderos de picado suman una a su fuerza si hay aviones en la cubierta, y además, si los bombarderos japoneses D3A y B5N atacan el mismo portaaviones, la fuerza del B5N se incrementa en 1. En este caso no sería, pues no metemos un B5N, pero si metiéramos, por ejemplo, este ataque, tendría un +1 a la fuerza de combate, o sea, en lugar de un 3 sería un 4. Pero no es el caso. Esto solamente aplica a los japoneses. Los americanos solamente tienen la bonificación de +1 fuerza, igual que los japoneses con los bombarderos de picado. En este caso, ambos bombarderos son de picado y hay aviones en la cubierta. Con lo cual, los dos van a 4. Tiraríamos dos dados que irían a 4. Perdón, no tiraríamos dos dados, tiraríamos 3. Porque tenemos dos pasos aquí y aquí uno. Si los valores de ataque son diferentes, evidentemente tiramos los dados por separado. Pues en este caso fallaríamos 1. El 4 entraría porque tenemos el bonificador de +1. Y tendríamos un 1, así que entrarían dos impactos. Dos impactos significa que el primero tiene que ir a una de las cubiertas aleatoriamente, tiraríamos un dado, 1, 2, 3 adelante, 4, 5, 6 detrás, con lo cual habría un impacto aquí, este escuadrón se perdería completamente y asignaríamos un daño. Y el siguiente daño iría directamente, destruiría también el otro avión, iría directamente a la parte de atrás de la cubierta.
En este momento el portaaviones tiene la cubierta ya inservible. Hay alguna carta que se pueden realizar reparaciones y tal, pero de momento la cubierta está inservible. En el momento que recibiera otro daño, ya tendríamos el submarino hundido. El submarino, el portaaviones hundido. Después de resolver el ataque, pues volveríamos a retorno de cada uno de los portaaviones. En el caso de los japoneses, en el caso americano, pues lo podríamos repartir como quisiéramos. En el caso de hacerlo como lo hemos hecho ahora, que ha sido en dos operaciones aéreas distintas, iríamos a retorno 2. En caso de haber atacado en la misma operación aérea, por estar a 2 o menos, pues iríamos a retorno 1. Y esto sería, digamos, un ataque completo. En el caso de estar atacando Midway, insisto, esto tiene que ser en el momento que corresponde atacar Midway. También a la flota de invasión de Midway de los japoneses, lo pongo aquí. Tiene un impacto similar, pero distinto, ¿vale? Midway, deciros que como máximo pueden haber 7 aviones en toda la isla. Tenemos el espacio de hangar, pero tenemos una pista de 3 slots, ¿vale? Podemos tener hasta tres aviones en pista preparados para salir. Suelen ser bastante peores los aviones que vienen en la guarnición de Midway. Entonces, aquí cuando generamos impacto, cada impacto que generemos, aparte de entrada para Midway y para la flota de invasión, va a significar que vamos a reducir en uno el nivel de la guarnición o el nivel de la fuerza de invasión. Pero en Midway tenemos una excepción, que es que como máximo en un ataque podemos reducir en 2 el valor. Y a partir de aquí, como veis, sale el límite de bombardeo. A partir de aquí ya no se puede bajar más con bombardeos. Ya tiene que ser que la flota de invasión llegue y lo tome por la fuerza, ¿vale? Pero como mucho podemos debilitar hasta aquí. ¿Qué pasa? Cada vez que recibamos un daño en Midway, se va a dañar una sección de la pista. Lo mismo, vamos a asignar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tirar un dado y vamos a ver qué sección. Entonces, se destruye el avión. Se coloca la ficha y bajamos el nivel de la guarnición en 1. Cuando la pista esté totalmente destruida, pues representa que la flota aérea, la base aérea de Midway ha sido totalmente destruida y ya queda inservible. En este caso, pues habremos hecho 1, 2 y 3 daño, que ya nos marca aquí que la base está destruida, ¿vale? Lo que es la base aérea. Pero aún queda la guarnición de la isla. Podríamos bombardear incluso una vez más para bajarlo al nivel mínimo de guarnición para que la flota de invasión tenga un trabajo más fácil. El tema del CAP, el tema de todo el resto es exactamente igual que con los portaaviones, ¿vale? Tienen unos aviones para defenderse y tal. Así que esta es la diferencia de Midway, pero recordad sobre todo que los ataques a Midway solamente en el turno que corresponden, si el japonés ha dicho que va a atacar y en la fase correspondiente. Como veis, hay un turno, el turno 4, que es de noche. Cuando lleguemos al turno 4, otra cosa que no he explicado es que veis que sale aquí el símbolo de cada jugador. Cuando se inicia el turno 2, por ejemplo, el jugador americano roba una carta. Cuando llegamos al turno 3, el japonés roba una carta y así sucesivamente, ¿vale? Que no lo he explicado antes, pero esto es al principio del turno. Entonces, cuando llegamos a fase de noche. Fase de noche es una fase especial en la que pasan varias cosas. Primero, el movimiento de las flotas se dobla, con lo cual las flotas en lugar de poderse mover 2, se pueden mover 4. Normalmente, si cuando desvelamos el movimiento de la flota americana coincide con la japonesa, vamos a tener que volver a la última casilla que no estuviera ocupada, que tengamos apuntada en el papel, ¿vale? No pueden coincidir. Pero por la noche sí que se puede dar la circunstancia de que coinciden en el mismo hexágono. Y es el único momento en que puede haber una batalla naval en el juego. Esto es una cosa que se intentaba evitar con los portaaviones. Entonces, si hay una batalla naval, es muy fácil. El jugador japonés tira un dado, se le resta 2, y esos son los impactos que hacen a los portaaviones de los americanos. Los americanos tiran un dado, le restan 4, con lo cual solamente puede hacer hasta 2 de daño, que es el daño que le va a hacer a los portaaviones japoneses. Tanto en un caso como en otro, es el japonés el que decide tanto a qué portaaviones son dañados de los americanos como qué portaaviones suyos son dañados. Aquí el japonés tiene ventaja total, ¿vale? Porque tiene más poder de elección y además tiene más potencia de fuego. Además de esto, en la fase de noche va a llegar la flota de invasión japonesa. La flota de invasión japonesa, el primer punto de movimiento lo va a gastar en llegar a una de estas 3 casillas, que como veis están marcadas con un punto blanco. Y normalmente va a tener un punto de movimiento, pero en esta noche, como tienen el doble todos, pues va a tener 2. Uno va a ser para entrar y otro, por ejemplo, para moverse aquí. Quedarán 3 turnos más, que será básicamente 1, 2, 3. Llegará a Midway, que es la opción que es lo que tiene que hacer el japonés para ganar esos preciados puntos. Os recuerdo que la flota americana no puede interrumpir porque en caso de que coincida tiene que tirarse para atrás, ¿vale? Entonces es indefectible que al final del juego va a llegar esto
va a llegar esto a Midway. Lo que sí que puede hacer el americano es ir bombardeando para ir reduciendo la fuerza de invasión. ¿Qué más tenemos? No hay operaciones nocturnas, no se tiran los dados porque no hay operaciones nocturnas, pero sí que se lleva una operación nocturna cada uno, el típico movimiento de aviones y tal, pero todos los aviones vuelven. Entonces, los que están en retorno 2 van a intentar orientarse y encontrar el camino de vuelta a los portaaviones o a Midway durante la noche, pero se pueden estrellar. Entonces, se tira un dado por cada paso de cada unidad aérea y con un resultado de 5, 6, de 5 a 6 con el japonés o 4, 5, 6 para el americano, el escuadrón resulta destruido. Ese paso, perdón, resulta un paso destruido. Y las cuadrillas que sobrevivan se pasan a retorno 1. Tanto las de retorno 1 como las que acabamos de colocar en retorno 1, ya los podemos colocar directamente en los hangares. Además, todos los cazas que haya en el CAP se tienen que colocar en los hangares también. Y aplicamos reglas de daño y capacidad de portaaviones y Midway. Recordad que en Midway pueden haber hasta 6 aviones en total y en los portaaviones hasta 5. Así que mucho cuidadito con el tema de la sobrecarga, porque si no perderemos aviones. Y finalmente, bueno, las unidades que tengamos en los hangares las podemos colocar libremente ya en la cubierta o enviarlas al CAP, después de hacer todo el movimiento nocturno. De por la noche pasa todo esto, ¿vale? Tanto primero la vuelta y después la reorganización interna. Y esto sería la fase de noche. Y si al final del turno 7 la flota de invasión japonesa está adyacente a Midway, se produce la invasión de Midway al final de la partida. ¿Cómo funciona la invasión de Midway? Pues miraremos la guarnición de Midway que queda, en este caso 3, y la fuerza de invasión, la fuerza que le queda, que en este caso he puesto 3. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Esto va a ser ataques sucesivos hasta que uno de los dos llega a la X. Cuando se llega a la X significa que esa fuerza está destruida y por lo tanto ha ganado el otro el control de Midway, que no significa ganar la partida. Empezaría el japonés. Voy a hacer el combate de enfrentamiento de prueba, que es muy rápido, ¿vale? En este caso tienes que sacar el mismo número que te quede o menor, ¿vale? En este caso 3 hay que sacar un 3 o menos. Pues mira, ha sacado un 3 el japonés, así que el americano baja en 1. Ya le quedan 2. Ahora atacaría el americano. Tira un dado, un 2, pues justo le da para bajarle al japonés. Le baja al japonés y el japonés tiene que ir a 2 o menos. 1, pues también le impacta, así que la guarnición de Midway baja a 1. Tiramos otra vez, ahora falla, ha sacado un 4, con lo cual no le baja al japonés. El japonés tiraría el dado, con un 2 o menos le daría y así iríamos haciendo hasta que el japonés, por ejemplo, lograra sacar un 2, si es que no le ha reducido el americano, y la fuerza del americano se reduciría a X, y por lo tanto Midway estaría tomado por la flota de invasión. Y aquí acabaría la partida. ¿Qué más comentaros? Aparte de todo lo que he explicado, está el tema de las cartas de evento, que lo he explicado un poquito antes. Tenemos eventos japoneses que solamente pueden utilizar los japoneses, los eventos americanos que solamente pueden usar los americanos, y los mixtos que los pueden utilizar los dos. Entonces, no voy a explicar cada evento porque es muy fácil. Tenemos el texto que nos explica lo que hace el evento y aquí abajo nos explica cuándo lo podemos jugar. Aquí nos dice, pues al final de cualquier turno. Pues en ese momento se pueden jugar. Aquí nos pone jugar al comienzo de la intercepción de CAP. Pues eso, al principio de la intercepción de CAP ejecutamos el evento que nos tiene escrito aquí. No tiene más. Y ahora os explico cómo se gana la partida, cómo se acaba el juego. Hay dos maneras de acabar. Primero, al final del turno 7, después de la invasión de Midway, que se contan puntos, o al final del turno 3, que es cuando acaba el primer día antes de la fase de noche. ¿Cuándo se acaba antes de la fase de noche? En el caso de que un jugador haya perdido todos los portaaviones y al otro le quedan -1, en ese caso el que le quedan portaaviones gana la partida, o en el caso de que un jugador tenga 3 portaaviones a flote y el otro solamente tenga 1, o a menos 3 portaaviones a flote y al otro le quede solo 1. En ese caso pues también gana el que tenga más portaaviones. En el caso de que acabemos la partida al final del turno 7, aquí vamos a valorar los puntos de victoria. Por cada portaaviones del enemigo hundido ganamos un punto de victoria. Los dañados no cuentan, hay que hundirlos completamente. El jugador que controla Midway recibe 2 puntos de victoria, cosa que tener en cuenta que Midway al principio está en control de Estados Unidos, a menos que lo invada el japonés, solo 2 puntos para el americano. Y tened en cuenta que tanto las dos fuerzas de portaaviones pueden abandonar el mapa. O sea, si yo, por ejemplo, el japonés lo tiene que abandonar por la izquierda y el americano por la derecha,
Si el japonés viene aquí y hace otro punto de movimiento y se va afuera, abandona el mapa. En el caso de abandonar el mapa, el jugador contrario gana un punto de victoria. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor somos el japonés y estamos aquí muy jodidos y tenemos dos portaaviones que nos están a punto de hundir, pues a lo mejor no se más a cuenta para que en lugar de quitarnos 2 puntos nos quiten el punto por haber huido, ¿vale? Entonces eso es factible. Entonces ganamos un punto de victoria por cada flota que se haya retirado. Pero no vamos a puntuar por todos los portaaviones porque no están hundidos. Cobraremos por los hundidos. Y ya está. Esto es cómo se acabaría la partida y cómo se asignarían los puntos de victoria al final. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya de utilidad. Espero no haber cometido muchos errores. Si no, ya sabéis, escribid en los comentarios. Sobre todo, darle a like, suscribiros al canal. Espero en los próximos días jugar una partida. No sé si será una partida con alguien o una partida en solitario. Lo acabaré de ver. Y en todo caso, cuando esté preparada, pues enseguida la tendréis en el canal y notificada. Así que nada, lo dicho. Espero que os vaya bien os esté yendo bien este verano. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!